Bienvenidos de vuelta a este canal donde vamos a hablar en esta ocasión de extraterrestres, básicamente de los grises, de los relatos de abducción, los más populares, y de la teoría de por qué son drones biológicos diseñados para viajar por el espacio. Vamos a tener una fuente testimonial que se dio en el 2024 durante la audiencia OVNI frente al Congreso de los Estados Unidos por un ex militar llamado Larry Gertz, que lo voy a leer desde mi teléfono, un resumen que me hice para no perder detalles, así que me van a ver leer, y después lo vamos a conectar con el espiritismo, con teorías espirituales, con cosas que yo he aprendido y con teorías que he desarrollado a partir de lo que aprendí. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista espiritual le podemos dar veracidad a ciertas cosas. También vamos a hablar de Benjamín Solari Parravicini, quien nos dio un poco de luz respecto a estos seres. Parravicini tiene psicografías en las que dice que estos astronavegos, como los llamaba él, eran seres sin alma, eran constructos artificiales. Fíjense cómo eso encaja en la teoría del dron biológico. Pero vamos a hablar un poco de Larry. Larry se presentó en el Congreso OVNI junto a un congresista como ex oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que cumplía funciones de presupuesto negro, como le dicen, en programas secretos, cuyas misiones no son públicas, y que estuvo en la guerra de Vietnam. Su relato nos va a contar cómo a través de 30 años él estuvo en la recuperación de más de 40 objetos estrellados, de todas las formas y colores alrededor del mundo, y que presenció el retiro o el secuestro de sus tripulantes aún con vida. Bueno, el relato de Larry comienza en mayo de 1968, en las selvas de Vietnam, cerca de la frontera con Laos. Él era parte de una patrulla de reconocimiento. Eran 6 hombres moviéndose en silencio absoluto, cuando de repente el cielo se iluminó. Vimos una luz roja, anaranjada intensa que descendía de forma errática. Parecía que el objeto se estaba derritiendo en el aire. No hubo una explosión violenta, sino un impacto sordo que sacudió el suelo bajo nuestros pies. Recibimos órdenes inmediatas por radio de asegurar la zona. Nadie entra, nadie sale. Cuando llegamos al lugar del impacto, no vimos restos de un avión o de un helicóptero, ninguna aeronave convencional reconocible para nosotros. Lo que encontramos es un objeto con forma de huevo gigante, de 6 o 7 metros de largo, de color metálico oscuro. Pero lo más sorprendente era la superficie pulida, no tenía remaches, ni costuras, ni pernos. Parecía haber sido impreso o fundido en una sola pieza perfecta, y a pesar del choque no tenía ningún rasguño. Acá les hago el primer paréntesis. Larry cuenta que él durante mucho tiempo creyó que estas naves eran tecnología secreta norteamericana o eran parte del programa espacial soviético. Por la zona de conflicto con la URSS, donde él era enviado con su unidad a recoger estos aparatos. Bien, aquel día mi vida cambió. Fui extraído de mi unidad y reclutada por una organización que operaba en las sombras, lo que yo les digo de unidades del ejército de presupuesto negro, dedicada exclusivamente a la recuperación de tecnología extranjera. Durante los siguientes 30 años viajé por todo el mundo cumpliendo una misión: llegar antes que nadie a los lugares de impacto. El protocolo siempre era el mismo. Primero se establece un perímetro de seguridad total, luego entraban los equipos de irradiación y bioseguridad. Lo curioso es que estas naves rara vez emitían radiación peligrosa. Más bien generaban una especie de campo de energía estática que hacía que el vello de los brazos se erizara al acercarse. Fíjense cuántos detalles que tiene el relato. Muchos creen que todo va al área 51, pero la realidad es distinta. El material se fragmenta, los motores van a un sitio, la estructura a otro, y los sistemas de control a empresas privadas como Raytheon o Boeing. El gobierno no quiere tener la pistola humeante en sus manos, prefiere que los contratistas privados hagan la ingeniería inversa. Yo esto lo conecto con un testimonio que vamos a tener en algún video de nuestro canal, del ex primer ministro de Canadá, quien en una visita a Boeing
estuvo con el presidente de la Boeing, que es una persona de su entorno de amistad, según él cuenta, que en confidencia le dijo que ellos tenían tecnología 200 años más avanzada de lo que uno veía en el entorno normal, pero que no se la podía mostrar bajo ninguna circunstancia, era secreta, no podía mostrársela, solo que tuviera fe de que eso estaba ahí y que no podía hacer ningún tipo de mención de dónde la habían sacado. Fíjense que ahí el tipo ya te está dando la pauta que no es tecnología que ellos desarrollaron. Bien, continuemos. A lo largo de mi carrera vi discos, triángulos, cilindros y formas discoidales. Pero recuerdo específicamente un caso en Sudamérica, acá es donde entra Argentina. Una nave discoidal había golpeado la ladera de una montaña de granito a una velocidad increíble. Había excavado un surco de cientos de metros en la roca sólida, arrasando árboles y tierra. Cualquier avión humano se habría desintegrado en millones de pedazos. Sin embargo, aquel disco estaba intacto. No había fuego, no había humo. Era como si el material del que estaba hecho fuera capaz de absorber y disipar cualquier energía de impacto. Cuando intentamos cortar un trozo de la estructura para analizarlo, las herramientas de diamante más sofisticadas de la época ni siquiera pudieron hacerle una marca. Bueno, esta parte del relato, porque yo estoy leyendo un resumen, yo no sé si realmente él habrá hablado de herramientas de diamante. Pero bueno, este caso se asemeja mucho, país sudamericano, el gobierno colaboró, a un crash que hubo en la Argentina en los 70, creo que fue en Tucumán o en Jujuy, tengo que chequear la información y hacerles un video sobre eso, donde los pobladores hablan de una nave que chocó, que se presentó el ejército y que luego se presentaron tropas extranjeras que hablaban inglés. Muy bien puede estarse refiriendo a este caso. Y acá vamos al tema de los tripulantes. Bien, como les mencioné, esto no está en el resumen, como les mencioné primeramente, Larry no era escéptico del tema extraterrestre. Él siempre creyó que estaba trabajando para recuperar tecnología rusa o tecnología china o algo del programa espacial. A pesar de que sus compañeros ya comentaban la procedencia de fuera de la Tierra de estas naves. También hay que recordar que este tipo de programas, cada unidad está separada y entre sí no tienen contacto miembros de distintas unidades. Generalmente son desconocidos entre sí, por lo cual la información no se va pasando de unidad a unidad, o muy rara vez se escuchan rumores, o la única forma de vos saber algo es ascender en rango y poder acceder por tu rango a esa información, que es lo que después posteriormente le fue pasando a Larry. Además recuerden que estamos hablando de los 70, no había internet, no había televisión, no como la conocemos ahora. La única forma de enterarte de algo era por rumores o leerlo en una revista, en un diario. Era mucho más fácil mantener un secreto. ¿Se entiende? Y Larry descubrió que sí existían estos seres y que estas naves no eran humanas cuando vio al primer cuerpo. Cuando vio el primer ser, porque el primer ser que vio estaba vivo. Fue la primera vez que él pudo presenciar cómo sacaban una de estas criaturas de una de las naves. Él cuenta que al ser lo sacaron de la nave, dos médicos tomados de la mano como si fuera un niño, que medía 1,40 m, 1,50 m, tenía la cabeza grande, ojos grandes, brazos demasiado largos, dedos demasiado largos y las rodillas en los lugares equivocados. El típico ser gris del que tanto se habla. Voy a continuar leyéndoles el resumen. Lo más inquietante no eran las máquinas, sino quienes estaban dentro. En varias recuperaciones encontramos tripulantes. Eran seres de aproximadamente 1,5 m de altura, de piel grisácea y ojos grandes y oscuros, sin pupilas. Lo que Larry descubrió años de observación fue estremecedor. Estos seres no eran personas, en el sentido que nosotros entendemos. No tenían un sistema digestivo, no tenían órganos reproductores. Ojo, esto ya lo sabemos por testimonios de abducidos y por testimonios filtrados de autopsias y demás. Que sus cuerpos son sencillos, sus cuerpos funcionan muy distinto a un cuerpo humano. Eran en esencia computadoras biológicas, parecían diseñados simplemente para pilotear las naves,
para sobrevivir en el espacio y nada más. No eran seres, no eran cuerpos creados para durar. No mostraban miedo, ni dolor, ni curiosidad. Si uno sobrevivía al impacto y lo sacabas de la nave, se quedaba quieto en el lugar donde lo ponías. Podía pasar horas mirando al vacío hasta que sus funciones biológicas simplemente se apagaban por agotamiento. Eran herramientas desechables, de una inteligencia mucho mayor que nunca daba la cara. Acá es donde la cosa se pone muy, muy interesante. Estos avatares, o drones biológicos, hechos con ingeniería, con biotecnología obviamente, de los que ya nos habló incluso Benjamín Solari Parravicini, diciéndonos que son seres sin alma, porque son contenedores, simplemente, son cuerpos, son drones biológicos diseñados para que el ser que está detrás de todas estas operaciones no se arriesgue al viaje espacial, no se arriesgue a un crash, no se arriesgue a ser capturado, no se arriesgue a enfermarse en un planeta extraño. Si lo piensan, son los drones perfectos para explorar el espacio. Están vivos, pueden ser controlados psíquicamente a distancia. Yo quiero recordarles algo que soy recurrente en este canal, que estos son seres espiritualmente más evolucionados que tienen acceso a dimensiones con sus sentidos, con su conciencia que nosotros no tenemos. Nosotros pensamos el universo en 3 dimensiones y las distancias en el universo no son lineales como las medimos nosotros. Lo que pasa es que nosotros estamos limitados a las 3 dimensiones que podemos ver y sentir, y una cuarta que sería el tiempo, que para mí, que lo voy a explicar tal vez en otro video, el tiempo no es una dimensión, es una construcción de la lógica humana para ordenar la evolución. Porque lo único que existe en el universo es evolución, cambio, nada más. Pero como nosotros tenemos memoria, necesitamos ordenar ese cambio y nos inventamos el tiempo. Eso es lo que yo creo. Pero tampoco voy a poderme discutir con un matemático, con un físico, si el tiempo es una dimensión medible. Para la ciencia, que así sea. Pero, ¿cómo pretendemos entender cómo estos seres viajan por el universo si lo vamos a medir en 3 dimensiones, en 4 dimensiones, cuando hay más dimensiones que componen el universo? Por eso el viaje espacial es algo tan incomprensible por las grandes distancias para nuestra ciencia. Volviendo a lo que hablábamos, esto genera aún más misterio. Si el ser que controla estos avatares, estos drones, está a miles de años luz, o está en otra nave orbitando más lejos, o está a miles de kilómetros tal vez en una base en la Luna, ¿quiénes son estos seres? ¿Los grises altos de los que nos hablan los abducidos? ¿Recuerdan relatos de abducción donde la persona que están examinando, la persona abducida, generalmente tiene contacto psíquico y le habla un ser gris pero alto y todos los chiquititos están ayudándolo? ¿No serán este tipo de seres los verdaderos seres que utilizan estos avatares para realizar los trabajos? Por eso cuando hay un crash ovni, nadie se presenta a salvar a los tripulantes. Esa es una de las cosas que cuenta Larry. Nadie se presenta. Ellos han esperado semanas antes de recuperar un aparato que estaba intacto y nunca hubo un indicio de que alguien se presentara ni a rescatar a los tripulantes que luego encontraban vivos, ni a rescatar el aparato. Entonces, una de las conclusiones a las que se llegó en este programa es que es una forma de regalar tecnología, porque no hay explicación de por qué no se presenta nadie. Cuando se estrella un avión, se presentan rescatistas, se presentan medios de comunicación, se presentan grupos de recuperación para los restos. Vos no abandonás a una persona que choca, que tiene un accidente. Al menos que esa persona no sea una persona, como lo entendemos, sino un contenedor de una conciencia que está a años luz y se corta el cordón con el cual estabas conectado y ya está, es descartable, lo dejás ahí. Bueno, vamos a seguir con el relato. Nos hablaba de que estos seres estaban diseñados simplemente para pilotar las naves, no tenían personalidad, no había forma de comunicarse con ellos, no reaccionaban a nada. En el interior de las naves, y vamos a hablar un poco de eso, no lo tengo en el resumen, pero lo recuerdo del testimonio, la tecnología era impresionante.
Cuando él nos habla de que es una forma de regalar tecnología, que es un concepto interesante porque es una forma de incidir en nuestra evolución tecnológica, pero no directamente, mostrándote que podés, dándote la base técnica para vos avanzar tecnológicamente y demostrarte que se pueden hacer cosas que tu ciencia todavía no concibe, como por ejemplo viajar a esas velocidades a través del espacio y del tiempo. Bien, la tecnología en el interior de las naves, nos cuenta, era tan avanzada que era imposible diferenciar el baño, el inodoro, de la consola de mando. Era todo irreconocible de lo avanzado de la tecnología. Esto es como si vos agarrás tu celular y se lo das a un mono. El mono lo va a morder pensando que es comida primero. Y después te lo va a revolear por la cabeza. Porque para el mono esto es un ladrillo, no entiende qué carajo es esto. No tiene noción de para qué puede servir esto. Para él es una piedra. Regalar tecnología como un ovni es como dejarle a los romanos un portaaviones nuclear. No sabrían qué hacer con eso. Simplemente podrían reconocer que es un barco, pero nada más. No tienen el avance ni siquiera de conciencia para comprender el funcionamiento de estos aparatos. Y nosotros como seres humanos no lo tenemos. No podemos descifrar, ni siquiera teniendo una piedra roseta tecnológica, para qué podría servir cada cosa. Además de que estamos hablando de seres tan distintos, tan avanzados. Imagínate tener un dron biológico, un cuerpo sin alma hecho para controlarlo vos a distancia. Y después dejarlo ahí tirado, porque debe ser económico. Básicamente no debe costarles nada fabricarlos para descartarlos de esa forma. Es muy interesante, porque en el interior de las naves no había cajones, no había efectos personales. No había ni siquiera contenedores con comida, nada. Lo único que encontraron, según cuenta Larry, es agua enriquecida con proteínas, que aparentemente es lo que ingerían estos cuerpos para mantenerse, ya que no tenían un sistema digestivo tradicional como el nuestro, sino algo muy básico. Sus órganos son tan básicos que refuerza la teoría del cuerpo descartable, del dron biológico. Bien, ahora vamos a hablar del tema espiritual. ¿Por qué yo esto lo veo factible espiritualmente? Vamos a dejar el teléfono acá, porque creo que no lo voy a usar más. ¿Por qué yo lo creo factible? Todo lo que yo aprendí en espiritismo, que aunque ustedes no lo crean, está muy conectado con el tema ovni, con el tema extraterrestre. Te explican muchas cosas, podés preguntar a veces. En una sesión espiritista yo he preguntado. Era más chico y tal vez mis preguntas no podrían tener la profundidad de lo que yo podría preguntar ahora, que me encantaría, pero he preguntado cosas para saber si existen, para saber sus intenciones, y las respuestas son maravillosas. Lo primero que tenemos que establecer es que hay vida en todo el universo. Yo incluso, y un día voy a hacer un video con un librito que tengo escrito en los años 50, es de la escuelita, en una sesión espiritista en la que se hizo una pregunta sobre la vida en el sistema solar. Y el medium hizo una visión remota y relató que hay vida prácticamente en todos los planetas del sistema solar. Distintos tipos de vida y distintas densidades de vida. Porque nuestro cuerpo físico tiene una densidad vibratoria que nos hace ser este tipo de materia tangible. Y a la vez tiene una densidad vibratoria espiritual que es propia, no determina, de nuestra evolución espiritual. Por eso yo también creo en los drones biológicos, porque creo que son una forma tal vez de seres que habiten una dimensión superior o que su vibración es menos densa que la nuestra, y para interactuar con nosotros necesitan construir este tipo de avatares hechos con materia de una vibración adecuada. Cada mundo tiene también su nivel de vibración. Y el espacio mismo tiene un nivel de vibración que, por ejemplo, nosotros como seres humanos, atrasados estamos espiritualmente, no podemos surcar. Por eso el ser humano no puede acceder a los viajes espaciales, por decirlo de una forma, largos, entre sistemas planetarios, por ejemplo, años luz, entre estrellas. Yo creo que el ser humano puede alcanzar el viaje espacial evolucionando tecnológicamente dentro del sistema solar. Fuera del sistema solar no. Hay un relato muy interesante que habla de Von Braun y un ovni. Que este hombre fue invitado a subir a un ovni. A ver, en este momento no tengo el contexto ni por quién. Y que sube a la nave, y al bajar de la nave no recuerda nada de lo que ocurrió en el interior de la nave.
Y se le explica que cuando se activa este ovni para poder volar de la forma en su sistema de vuelo, de propulsión, el interior de la nave tiene un plano vibratorio diferente, una frecuencia vibratoria diferente que el cerebro humano no puede procesar. Es por lo cual vos no podés generar ningún recuerdo de lo que te pasa en el interior del ovni. ¿Vieron que los abducidos se les borra la memoria también? Y siempre creímos que eran estos seres que para que uno no quede traumatizado te borran la memoria y luego con hipnosis los abducidos recuerdan. Y si tal vez es por la frecuencia vibratoria que se produce adentro de esos objetos, de esas naves, que deben de operar en una frecuencia dimensional diferente para poder viajar por el espacio doblándolo y atravesando esas distancias en tan poco tiempo. Porque si nosotros nos vamos a la ciencia convencional, nuestra física, no se puede superar la velocidad de la luz. La estrella más cercana está a 4 años luz. Hay estrellas a 5.000, 6.000 años luz, que pueden ser los sistemas planetarios de donde provienen estos seres. No podrían nunca llegar vivos a la Tierra. Sería imagínense. Y sin embargo ahí están, lo hacen, viajan. Y tal vez el viaje espacial para ellos dura semanas, días, y con nuestra ciencia convencional duraría millones de años. Piénsenlo. Nosotros no podemos superar la barrera de la luz con nuestras leyes físicas. Nuestra tecnología está limitada por nuestra física y nuestra física nos dice que ese es el límite. Es obviamente que nos estamos perdiendo una parte enorme de la foto, del panorama. Y yo creo que acá es donde entra la evolución espiritual. Con una mayor evolución espiritual que sí tienen estos seres, uno puede percibir más dimensiones que componen la realidad. Y al percibir estas dimensiones extra, tu método científico, que es todo lo que uno puede medir, uno puede observar y medir, tu ciencia cambia. Imagínense que nosotros pudiéramos percibir una dimensión extra, una sola. ¿Cómo cambiaría la física? ¿Cómo cambiaría nuestra ley física y cómo cambiaría nuestra percepción de la realidad? Y al cambiar nuestra percepción de la realidad te abriría puertas infinitas en desarrollo tecnológico. Es totalmente factible que estos seres puedan proyectar su mente a través de las distancias, porque las distancias no son lineales como las medimos nosotros. Y utilizan estos avatares para no exponerse a ellos, para no arriesgarse como fuerza de trabajo también. Hay que ver también cuál es la misión que cumplen al tener contacto con este planeta. Yo creo que todas esas cosas que dicen que vienen a buscar recursos, que vienen a buscar oro, hay un montón de gente que cree eso. Muchachos, cuando vos tenés acceso a la vastedad del universo, esos recursos dejan de ser valiosos. Se han descubierto exoplanetas hechos íntegramente de oro. Si vos tenés acceso al viaje espacial, a moverte por el universo como vos quieras, no necesitas venir a buscar nada acá. Menos un planeta habitado con una civilización agresiva como la nuestra. El propósito es otro. Y el propósito me lo han contado en espiritismo. Lo he escuchado en la escuelita. Para acceder al viaje espacial, una civilización negativa como la nuestra, con malas intenciones, muy difícilmente puede acceder al viaje espacial por su evolución, por su baja evolución. Estos seres que son más evolucionados, que tienen otra vibración, generalmente ya están conectados con el bien. Yo creo que si bien, así como encarnan seres del error, seres del mal, por mundanamente diciéndolo, en nuestro género humano también pueden encarnar en otras especies tecnológicamente avanzadas. Yo sí creo que es posible. Pero en líneas generales, aparte se ve, no nos han invadido, no nos han atacado, no nos han hecho nada, no nos han colonizado, nada. O vienen como observadores, o tienen la misión de guiar a la humanidad para tratar de avanzar espiritualmente, evolucionar. Y por eso no intervienen directamente dándonos la tecnología, sino que quieren que la desarrollemos nosotros mismos. Que la evolución se dé de la forma más natural posible. El tema es que el ser humano está estancado hace miles de años. Esto se relaciona con otro video que tengo yo, que habla de las élites, de la Matrix en la que vivimos, por así decirlo, porque es una metáfora. Yo les recomiendo ver esos videos. Y si todavía no están subidos cuando vieron esto, ya los voy a subir. Les doy un pequeño resumen si quieren entender por qué digo esto. Yo creo que este es un planeta hecho para seres involucionados como nosotros. Que cuando vos evoluciones espiritualmente
y desencarnes, no vas a encarnar más como un ser humano. Vas a encarnar en otro mundo, que tenga la nueva evolución acorde a la tuya. Todas las personas que estamos acá en este planeta, estamos todos en el mismo baile. Y en las mismas condiciones, en el mismo nivel. Yo creo también que hay una élite humana, física, interesada en que la humanidad no avance. Es la élite que tiene pactos con las entidades que se le dicen demoníacas, que en realidad son grupos espirituales, que se presentan como distintas entidades, Pazuzu, Baphomet, Satanás, que hacen pactos con estas élites. La naturaleza de los pactos son espirituales, no materiales. El pacto no se hace para tener éxito, para tener dinero, para tener mujeres, como uno cree. Eso todo es todo material y te lo proporcionan seres materiales. El pacto se hace por otra cosa mucho más importante, que es evitar la ley del karma. Es desencarnar y volver a encarnar sin sufrir ninguna consecuencia de lo que hiciste durante tu vida. Tenés vía libre para hacer lo que quieras, porque no vas a tener castigo. Mirá cómo nos desviamos de los drones biológicos, no tiene nada que ver esto que estoy contando. Si lo quieren ver, busquen en mi canal que hay un video sobre eso. Muchas gracias por escucharme y hasta luego.